Estamos en nuestra serie sobre Colosenses y la serie se llama Cristo sobre todo, porque realmente de eso va el libro, Cristo sobre todo. Y hoy la sección que nos toca es la sección de Colosenses 1, del versículo 3 al 8. Colosenses 1, del versículo 3 a 8. Y he titulado esta predicación El fruto del Evangelio. La semana pasada vimos la historia que rodeaba a toda la carta de los colosenses y cómo Epafras fue y levantó aquella iglesia, cómo fue discípulo de Pablo y cómo el Señor trabajó en su vida de manera espectacular. Y hoy vamos a ver el fruto del Evangelio y algo que se nos va a mostrar en este pasaje de una manera muy clara. Así que me gustaría que pudiésemos leer todos juntos. Colosenses 1, del 3 al 8. Y dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Así que como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu. De hace unos cuantos años para acá, bastantes años ya, había, cuando uno, sabéis, ¿no? Si quiere involucrar en la vida cristiana, quiere que el Señor lo cambie, quiere que el Señor lo transforme y quiere realmente ver cambios en su vida, había una pregunta que me surgía en mi mente y os la pongo aquí en pantalla para intentar ser exacto. Y había una pregunta que de una manera u otra siempre se me venía, ¿no? ¿Cómo puedo superar todos aquellos pecados, barreras mentales y motivaciones que sé que no agradan a Dios? Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde realmente estaba incluso, no diría traumatizado, pero bastante tocado por el hecho de ver que hay gente que está un tiempo en el Evangelio y después se sale o ves que tienen una vida de pecado horrible. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo ser fiel? ¿Cómo puedo llegar hasta el final de mis días siendo fiel, realmente dejando un testimonio como testimonio de gente y de matrimonios que yo tengo a mi alrededor y que he tenido a mi alrededor, ¿no? Me acuerdo que esta semana hablaba con mi padre del fallecimiento de un misionero, un pastor, un anciano allí en una de las iglesias en Jaén, 82 años, toda una vida de servicio, toda una vida de fidelidad, toda una vida de servir al Señor, como veíamos con Epafras la semana pasada, en las cosas pequeñas, ¿no? Y yo sabía, y sigo sabiendo, que para poder tener esa vida de fidelidad y de continuación y de perseverancia en el Señor, es necesario que pueda superar aquellos pecados, barreras mentales y aquellas motivaciones que no agradan al Señor, para yo poder ir creciendo e ir madurando cada vez más la estatura de Cristo. Y claro, uno se encuentra con esta pregunta, ¿no? Y todos sabemos que ha habido momentos en nuestra vida donde ha habido ciertos pecados, ciertas motivaciones, ciertas situaciones que nos han superado y que hemos visto y hemos dicho, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo me sobrepongo a esto? ¿Cómo me sobrepongo, especialmente en el tema de los pecados, cómo me sobrepongo a mi carne, que está todo el día conmigo, está todo el día influyendo en mí? ¿Cómo me sobrepongo a mí mismo? ¿Cómo puedo superar eso? ¿Cómo puedo crecer cada vez más, ser más como Cristo? Pues yo creo que todos aquí nos hemos hecho esa pregunta de alguna u otra manera, ¿verdad? De alguna u otra manera, todos nos hemos hecho esa pregunta. Y mi objetivo hoy, o mejor dicho, el objetivo del pasaje hoy, entre varias cosas, va a ser el contestar a esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros seguir creciendo? ¿Cómo podemos nosotros seguir superándonos, superando nuestra carne, superando nuestras viejas motivaciones, superando al viejo hombre? ¿Y cómo podemos alcanzar cada vez más un carácter más parecido al de Cristo?
Así que me gustaría que me acompañaseis al texto, como es costumbre en nosotros, y vamos a empezar por la primera parte. Vamos a ir viendo ahora mismo lo primero que vemos en el pasaje. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí veis la oración de Pablo y la oración de Epafras también, y de Timoteo. Pablo, Epafras, Timoteo, sobre todo Epafras, que lo vimos la semana pasada, oraban continuamente por los colosenses. Ellos oraban continuamente por los colosenses. Y esto refleja bien la vida espiritual del apóstol. El apóstol no era alguien que oraba esporádicamente, que oraba solamente cuando tenía un problema gordo o una situación difícil y necesitaba ayuda divina de alguna manera, ¿no? Sino que lo hacía de manera constante, y lo vemos en esa palabra que suele ser siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. El apóstol Pablo tenía una vida de oración, una vida en el que practicaba la presencia de Dios de manera continua. Y como vemos, el apóstol Pablo no se limita solamente a orar por él, que es completamente lícito y necesario, sino que también oraba por los demás hermanos. Dice, damos gracias a Dios por vosotros. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los colosenses. El apóstol Pablo no era una persona que estaba completamente enfocada en sí mismo y en sus problemas temporales, sino que también y sobre todo estaba enfocado en los problemas de otros y en su crecimiento espiritual. Yo aprendo mucho del apóstol Pablo con esto, la verdad. Ese tema del agradecimiento, de realmente estar agradecido a Dios, de orar con esa continuidad, de orar por los demás hermanos y por su crecimiento espiritual de una manera constante y de una manera continua. A mí me reta, yo me imagino que a vosotros también, hasta cierto punto. Pero vemos aquí un ejemplo importante, como el ejemplo de Epafras la semana pasada, de gente que tenía una vida de oración activa, una vida de oración cercana al Espíritu Santo, cercana al Padre. Y es importante resaltar eso, ¿no? Pablo oraba también de manera bíblica. No solamente oraba fijándose en otro, dando gracias a Dios, sino también oraba de manera bíblica. Fijaos a quién da gracias. Dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si os acordáis de Mateo 9, Mateo 6, del 9 al 13, os acordaréis del Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, etc. El apóstol Pablo oraba de manera bíblica. ¿Por qué? ¿Cuál es el patrón que vemos en el Padre Nuestro y en el resto de las Escrituras? El patrón que vemos en el resto de las Escrituras en la oración es orar al Padre en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, o impulsado por el poder del Espíritu Santo. Y así oraba el apóstol Pablo. Una oración que iba dirigida al Padre, que estaba hecha en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad de Jesús, sabiendo que nosotros no nos presentamos ante el trono de la gracia como unos miserables, no nos presentamos ante el trono de la gracia como unos vagabundos, unos mendigos, sino que nosotros, como hijos de Dios, nos presentamos como gente que ha sido transformada, como gente que ha sido lavada, gente justificada. Y hermanos, nos parezca difícil de entender o no, esto es lo que nos dice la Biblia, que nosotros tenemos derechos legales delante de Dios de presentarnos ante su presencia. Dios nos ha dado unas promesas y nosotros podemos ir al Señor y pedirle, aludiendo a su misericordia, que Él cumpla sus promesas en nosotros. Así que el apóstol Pablo ora al Padre con la autoridad del nombre de Cristo e impulsado y guiado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando hace esto, vemos que el apóstol Pablo sigue teniendo una vida activa en oración, una vida de obediencia en su oración y una guía en la oración de una manera muy clara. Sería interesante algún día, a ver si encontramos un pasaje, hacer un estudio amplio sobre lo que es la oración, porque a veces creemos que sabemos, pero hay cositas ahí que
que hay que matizar. Pero es muy interesante como el apóstol Pablo ora por los demás, ora agradecido, ora siempre y también ora de manera bíblica. Ora de manera bíblica, como el Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? Pero hay un elemento ahí, hay varios elementos que se le van a presentar, se nos van a presentar como características de los colosenses. Fijaos, el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Cuántas cosas se mencionan aquí sobre los colosenses? ¿Cuántas cosas? Podemos ver ahí la fe en Cristo Jesús. Podemos ver también el amor a todos los santos en el Espíritu. Esto lo confirma el versículo 8, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y el tercer aspecto, la esperanza guardada en los cielos. Así que quiero desarrollar cada uno de esos aspectos un poquito más, porque no podemos entender el fruto del Evangelio en nuestra vida si no entendemos un poco más de estos tres conceptos. Como veis, tenemos el primero de ellos, que es la fe en Cristo. Eso lo damos por asumido, ¿no? Lo damos por asumido. Cuando una persona llega a Cristo, su fe está depositada en Él. No está depositada en sus obras. Nosotros no creemos en la salvación por obra, de ninguna de las maneras. Solamente en la salvación por gracia y por la fe, solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Pero cuando vemos el contexto de los colosenses, y ya hablamos de eso un poco la semana pasada, vemos que los colosenses estaban rodeados de un montón de dioses, ¿no? Había algunos muy famosos, y en las ciudades también circundantes, dioses como Apolo, Afrodita, Hermes, Cibeles. Cibeles nos suena bastante, ¿no? Pues era un dios que adoraba en aquella época. Pero no solamente eso, sino que en Colosas también se adoraba mucho a los ángeles. Había un culto a los ángeles bastante potente y bastante fuerte. De hecho, el apóstol Pablo eso lo va a tratar después en el segundo capítulo. Pero es interesante ver, y es necesario ver, cómo los colosenses no están confiando para su salvación en esos dioses, ni en Apolo, ni en Afrodita, ni en Cibeles, ni en Hermes, ni tampoco confían en los ángeles, ni en sus propias obras, sino solamente en Cristo. Solamente en Jesús. Y esta es una de las características necesarias para la salvación genuina. Una confianza solamente en Jesús. No como nos dicen ciertas religiones, los testigos de Jehová, los mormones, que es Jesús más obras, ¿no? O como la Iglesia Católica, Jesús más obras más la Iglesia, ¿no? U otras religiones, Jesús más espiritualidad, o incluso el ecumenismo, que nos dice que da igual lo que crea, porque puede ser Jesús, puede ser Buda, puede ser cualquier otra cosa, porque al final, entre comillas, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero el apóstol Pablo deja claro que esta gente, que son creyentes verdaderos, al final confían solamente en Jesús y solamente en Cristo. Ni en nada, ni en nadie más que Él. Y eso es un buen recordatorio para nosotros. Porque nosotros podemos entender algo sobre nuestra fe al respecto. ¿Sabéis? Yo creo que muchos de vosotros, en algún momento de vuestra vida cristiana, y yo también, ¿no? Hemos tenido preguntas y dudas sobre nuestra salvación. Oye, ¿yo seré salvo? Oye, ¿yo realmente conozco a Cristo? Oye, ¿yo realmente, el Señor está conmigo? ¿Yo tengo al Espíritu Santo dentro mía? Y me gustaría hacer una diferencia, ¿no? en la fe, entre la intensidad de nuestra fe y el objeto de nuestra fe. ¿Sabéis? Jesús, al ser el objeto de nuestra fe, es decir, al ser aquel sobre quien depositamos nuestra confianza, Jesús es suficiente para cubrir nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nosotros quizás podemos tener una fe pequeña, quizás podemos tener una fe débil, pero incluso esa fe pequeña y esa fe débil, si está depositada en el lugar correcto, puede tener el efecto adecuado. Imaginaos, por favor, imaginaos conmigo. Imaginaos dos personas que se montan en un avión. Como sabéis, hay mucha gente que le tiene pánico a los aviones, ¿no?
Pero imaginaos uno que le tiene, dos personas que se montan en un avión, uno que tiene pánico a los aviones y otro que no. Y cuando se suben al avión, tú ves a uno que está temblando, que dice, uff, no sé si esto va a aguantar, no sé si esto va a llegar, no sé cómo va a ocurrir el resto del trayecto. Y el otro dice, bueno, los aviones han sido probados técnicamente, científicamente y tienen una tasa de éxito enorme, así que no nos va a pasar nada, ¿no? No nos va a pasar absolutamente nada. Una pregunta. ¿Cuáles de los dos llegan al destino? Cuando el avión llega al destino, llega a la ciudad de destino, ¿cuáles de los dos llegan al destino? La respuesta es obvia, ¿verdad? Los dos. Los dos. Tanto el que tenía pánico como el que estaba completamente confiado. Ellos habían puesto su fe, su confianza, literalmente su vida, en el avión que los iba a llevar de una ciudad a otra. Y aunque la persona que tenía pánico, pues tenía miedo en algunos aspectos, pero la poquita fe que tenía la había ejercido y la había puesto en el lugar adecuado. Así que al final, uno tenía miedo y el otro no, pero los dos llegan a su destino. Y con Cristo es parecido. Es una buena analogía para usarlo para Cristo, porque podemos tener más miedo, menos miedo, nuestra fe puede ser más grande o más pequeña, pero al final lo que importa tanto no es la calidad y la cantidad de nuestra fe, que sí, que debemos desarrollarla y que debemos crecer en fe, pero lo que importa en última instancia es dónde depositamos esa fe. Y cuando depositamos nuestra fe en Cristo, el objeto de nuestra fe, entonces estamos seguros. Y eso nos va a venir muy bien para hablar de la esperanza ahora después. Esta gente de Colosas tenía las cosas muy claras. Su fe en Cristo. El objeto de su fe es Cristo. Ellos podían confiar en quién, en Cristo, en que los iba a llevar desde su estado terrenal hasta la vida eterna de manera segura. Y no hay nadie que lo fuese a impedir, porque realmente Cristo es más poderoso que absolutamente todo. Cristo es mucho mejor que un avión, Cristo es mucho mejor que cualquier medio de transporte que nos lleve de un sitio a otro, es muchísimo más seguro que cualquier persona y que cualquier viaje que nosotros podamos hacer. Cristo nos garantiza que por poner la fe en Él, entonces Él nos va a llevar a la vida eterna. Y eso, hermano, a mí me ha ayudado un montón. Hacer esa diferencia entre la intensidad de mi fe y el objeto de mi fe. De hecho, fijaos cómo es el tema con la intensidad, que Jesús dice, si aún tuvieseis la fe como un grano de mostaza, ¿cómo era el grano de mostaza? Eran granos muy, pero que muy pequeños. Jesús dice, aún si tenéis una fe muy pequeña y una fe ínfima, pero está depositada correctamente en mí, aún con esa fe podréis mover montañas. Por eso veis que os digo que no es tanto lo que importa la intensidad de la fe, la cantidad y calidad de nuestra fe, que sí que hay que desarrollarla, pero sobre todo lo más crítico es que la podamos desarrollar y que la podamos depositar en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, como vemos aquí en pantalla, sigue en el segundo punto, sigue hablando del amor a todos los santos. No solamente esta gente tenía una fe en Cristo, habían depositado su fe en Jesús, sino que también tenían amor para con todos los santos. Ya hay un par de cosas que podemos ver aquí, ¿verdad? La palabra amor, os podéis imaginar, y muchos de vosotros sabréis que ahí se está usando la palabra ágape, un amor decisivo, un amor claro, un amor sacrificial. Y hay dos cosas que podemos ver sobre el amor de los colosenses aquí en este pasaje. La primera es que el amor de los colosenses era hacia todos los santos. No era hacia algunos santos, no era simplemente hacia los santos y los hermanos que me caían bien, que estaban en mi grupito, ¿no? Que estaban en mi grupo pequeño, podríamos decir ahora en nuestra iglesia, sino hacia todos los santos. Hacia todos los santos, quizás a los santos que les caían mejor, hacia los santos que les caían peor, hacia aquellos santos que bueno, que de vez en cuando te la jugaban un poco, pero
El apóstol Pablo nos dice cómo los colosenses amaban a todos los santos, no se dejaban a ninguno, no se dejaban a ninguno en el camino, sino que todos amaban y todos eran amados. Y eso, obviamente, para nosotros debe de generar alguna pregunta en nuestra mente, ¿no? ¿Somos nosotros ese tipo de personas? ¿Somos nosotros ese tipo de cristianos? Ese cristiano que ama a todos los hermanos, que ama a todos los hermanos con la misma intensidad, que ama a todos los hermanos, me caigan mejor o me caigan peor, que ama a todos los hermanos con el amor que tenemos en Cristo. Y por favor, no penséis solamente en la iglesia, la congregación que tenemos, en un hermano en concreto y tal, sino también pensad en aquellos que viven en vuestra propia casa. Pensad en vuestros padres, en vuestros esposos, en vuestras esposas, en vuestros hijos. Estoy amándolos de manera genuina, estoy amándolos de manera sacrificial, estoy amándolos poniéndolos a ellos primero y no a mí mismo. Y fijaos el versículo 8, el detalle que nos da sobre el amor. El versículo 8 dice, quien también, hablando de Epafras, que Epafras le había contado a Pablo, que vuestro amor es en el Espíritu. Vuestro amor es en el Espíritu. No solamente el amor de los colosenses era para todos, sino que además estaba basado en el Espíritu Santo. Dios ha derramado, como dice Romanos 5:5, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ellos sabían que el amor no podía venir simplemente de algo que yo genero. De algo que yo genero. Y aquí vuelvo a la pregunta de la introducción. ¿Cómo podemos nosotros sobreponernos a ciertos pecados, motivaciones o cosas que nos cuestan la vida y que no podemos por nosotros mismos? Pues una de las respuestas a eso es dependiendo de manera plena del Espíritu Santo, sabiendo que Dios ha puesto dentro de nosotros el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese Espíritu Santo nos muestra el amor de Cristo por nosotros. Y cuando nosotros vemos cómo Cristo nos ama, tú dices, wow, Cristo me ama, el Padre me ama, el Espíritu Santo me ama, todos me aman de manera genuina, de manera perfecta, de manera completa, y todo eso lo que hace es que rebosa. Y como rebosa, pues alcanza a todos los que están a nuestro alrededor. Y esto también nos lleva a una segunda pregunta. Si yo no estoy amando genuinamente, debo preguntarme, ¿por qué me cuesta? ¿Por qué no puedo amar genuinamente? Como yo ahora mismo podría estar describiendo, como los colosenses, ¿no? Quizá, hermano, quizá el problema es que estás intentando depender demasiado de ti mismo. Quizá el problema es que estás intentando hacerlo por tu cuenta, como tú intentando generar ese amor. Pero déjame que te diga que ninguno de nosotros puede generar este tipo de amor espiritual que es tan genuino y tan sacrificial. Solamente podemos hacerlo si viene a través del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Así que un ánimo para vosotros. Por favor, no dependáis de vosotros mismos para generar amor para los demás. No podemos. No podemos. No podemos. Y lo hacemos tanto. Estamos ahí diciendo, venga, voy a amarlo y voy a esto y voy a lo otro. En vez de pedir al Espíritu Santo que nos haga recordar el amor que Cristo tiene por nosotros y que eso de manera natural rebose a los demás. Entonces, si no estoy amando a los demás, es quizás porque no estoy dependiendo del Espíritu Santo, quizás es que no tengo un entendimiento correcto de las Escrituras, quizás no estoy comprendiendo el amor del Padre por mí, que el Padre me ama, que el Padre, Dios Padre me ama con un amor increíble, con el mismo amor con el que ama a Cristo. Quizás, si entendiésemos eso, podríamos superar muchísimas de esas barreras que tenemos, muchísimas de esas faltas de perdón, que muchas veces decimos, esto es imposible de perdonar. Pero ¿sabes qué? Con el Espíritu Santo no hay nada imposible de perdonar.
Yo de verdad creo, lo he visto en muchos testimonios, lo he visto en mi vida, cosas muy complicadas, muy complejas, muy duras, muy difíciles, que el Espíritu Santo nos ha dado la fuerza para perdonar, de manera genuina. La verdad es que todos los testimonios son iguales. Todos los testimonios son iguales. Me acuerdo de la historia de Corrie ten Boom. No sé si os suena a algunos os suena, ¿verdad? Esta mujer que en la Alemania nazi estuvo en los campos de concentración y sufrió muchísimo abuso. Y ella, de hecho, tanto abuso que básicamente desnudaban a la gente allí y los dejaban que se paseasen desnudos. Y cuando ella logró salir de los campos de concentración y años después se encontró con uno de los militares en una iglesia, se encontró con uno de los militares que le había hecho todo ese tipo de cosas y que también había matado a su familia. Y dice que ella estaba hablando justo del amor y que cuando vio a este militar, lo que menos tenía en su corazón era amor. Lo primero que se le subió fueron todos los nervios de decir, te odio con todo lo que tengo, ¿no? Pero ella cuenta en la historia cómo este hombre, este militar, se acerca a ella, le pide perdón por todo lo que hizo. Dice que en ese momento, en el momento en el que ella oró para que el Padre y el Espíritu Santo le diesen amor por esa persona, empezó a fluir de una manera muy natural ese amor que ella no podría haber generado. Cuando ella tomó la decisión de amar, aunque no podía, en dependencia del Espíritu Santo, empezó a fluir ese amor que era necesario que ella realmente tuviese. Y pudo perdonar a esa persona. Y pudo perdonar a esa persona. Así que lo vemos en la Escritura, lo vemos en testimonio y lo vemos también en nuestra propia vida si es que ha pasado algo por ahí. De esa manera. Realmente el amor de los colosenses era importante. Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros si estamos amando de la misma manera. Pero si vamos al versículo 5, vamos a ver que no solamente tenemos la fe y el amor, sino que también tenemos la esperanza. Y muy interesante, dice, a causa de la esperanza. Esta fe en Cristo, esta confianza en Cristo y este amor para con todos los santos va a estar basado en la esperanza que tenemos en los cielos. Una esperanza que, como dice ahí, os está guardada en los cielos. No que nosotros estamos guardando en los cielos, sino que os está guardada en los cielos, que Dios mismo os guarda, como dice Primera de Pedro 1:5, que Dios mismo os guarda una herencia incorruptible para que vosotros lleguéis a ella. Dios guarda nuestra esperanza en los cielos. Y cuando Dios es el que guarda nuestra esperanza, entonces podemos estar seguros. Entonces podemos estar seguros. Realmente todos estamos viviendo eso. El COVID y la situación actual nos hace dudar de todo lo que tenemos alrededor. Nuestra esperanza en los médicos, los políticos y en diferentes autoridades cada vez es menor por razones obvias. Pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza que nunca decae. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza que se va a cumplir sí o sí, al 100%, de una manera completa. Y es la esperanza de que Cristo nos va a guardar en sí mismo para los cielos. Estamos guardados por Él. Estamos guardados por su poder. Y eso va a generar en nosotros esa fe y ese amor del cual hemos hablado antes. Pero ¿sabéis qué? Esta fe y este amor y esta esperanza asimismo se van a fundamentar en algo que está incluso más debajo, que es incluso más fundamental que todo eso. Y el versículo 5 nos lo va a dar. Versículos 5 y 6 dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a todos vosotros, hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fijaos, la fe, la gracia, perdón, la fe, el amor y la esperanza, en este pasaje están basados en la predicación del Evangelio. Están basados en la palabra verdadera del Evangelio, como dice el versículo 5. Un evangelio que había llegado a todo el mundo y en ese momento era cierto, se estaba expandiendo de una manera increíble. Y eso hizo también que llegase a Colosas. Pero ese evangelio, como dice el versículo 6, es un evangelio que lleva fruto.
Es un evangelio que lleva fruto y que crece también dentro de nosotros. No sé si acordáis de la pregunta del principio. Hemos visto que al principio que hay cosas que si nosotros dependemos de nuestra carne, pecados, motivaciones, actitudes, si nosotros dependemos de nosotros mismos para superar eso, nunca las superaremos. Nunca. Nunca. Y quien haya probado hacerlo sabrá lo que estoy diciendo. Yo durante mucho tiempo intenté hacer las cosas en mi carne. Venga, porque yo puedo. Venga, porque yo tengo el poder. Venga, porque yo tengo la fuerza. Vamos a hacerlo. Mi fuerza de voluntad va a ser suficiente para llevarlo a cabo. Pero al final me di cuenta de que no. Al final me di cuenta de que no. Obviamente yo tengo que tomar una decisión de obedecer o desobedecer. Pero la capacidad real para obedecer al Señor no va a venir porque yo la genero, sino porque el Espíritu Santo dentro mía me da la fuerza. Porque dependo del Espíritu Santo en mí. Como dice el versículo 8, vuestro amor en el Espíritu. Vuestro amor en el Espíritu. Y ese fruto del Evangelio se va a desarrollar nosotros que hemos creído. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, como lo sabemos. Gálatas 5 del 22 al 23. El Evangelio, la palabra del Evangelio, la obra de Cristo en la cruz y ese conocimiento trae en nosotros un fruto que se genera, no porque nosotros lo hacemos, sino porque Cristo lo hace en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vemos después en el pasaje de Colosenses, en el capítulo 1. Realmente, hermanos, cualquier cosa que nosotros nos propongamos hacer en la vida cristiana, vamos a tener que depender del Espíritu Santo para hacerla. Si no dependemos de Cristo y del Espíritu Santo, amigos, ya hemos terminado. Ya está, ha fracasado. Nada más que para empezar, ha fracasado. Hemos fracasado. El Evangelio es esencial para nuestra vida. El Evangelio es algo que afecta a todas las áreas de nuestra vida y que nos da la capacidad para vivir en santidad en medio de este mundo que le da la espalda al Señor. Realmente el fruto del Evangelio es increíble. Es increíble. Y fijaos lo que dice el versículo 6. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Sabes desde cuándo está obrando la palabra de Dios y el Evangelio en tu vida y en la mía? ¿Sabes desde cuándo está generando fruto y está generando un crecimiento? Desde el día que me convertí. Desde el primer día que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, el Señor está trabajando en mi vida. Y nos conocemos ese pasaje, que el Señor completará su obra hasta el día, en nosotros hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer. Él empezó a hacerlo, Él lo sigue haciendo y Él lo seguirá haciendo. Y ha prometido que lo va a hacer. Hago énfasis en esto. ¿Sabéis por qué? No voy a ahondar mucho, pero sí simplemente lo voy a mencionar. Hay algunas posturas teológicas que nos dicen que un cristiano puede vivir sin cambio y sin arrepentimiento y sin una sumisión completa a Dios durante muchísimos años. Durante muchísimos años. Y decir, no, simplemente es un cristiano carnal, ¿no? Un cristiano que necesita someterse al Señor. Yo entiendo que hay cristianos que pueden pasar por momentos de carnalidad. Y eso lo vemos, y eso es obvio, y eso la Biblia nos lo dice. Pero decir que un cristiano puede estar 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia y que no haya ni un solo cambio, yo eso no lo veo. Yo eso no lo veo en las Escrituras. Yo lo que veo es lo contrario. Lo que veo es lo que nos pone el pasaje. Que desde el día en que conocimos la gracia de Dios en verdad, desde el día que nos convertimos, desde el día que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando. Quizá a veces de manera más interna, quizá a veces de manera más externa y más visible. Quizá va a tardar más en un aspecto, va a ser más un proceso, o en otros aspectos va a ser algo muy instantáneo. El Señor trabaja de diferentes maneras y diferentes formas. Pero decir que un cristiano verdadero, con el Espíritu Santo de Dios, que le resucitó de entre los muertos, que habita en nosotros, que eso no va a provocar ningún cambio, yo
me perdonáis, pero yo por ahí no paso. La verdad, yo eso no lo creo. Yo creo que ahí, aún dentro de nuestro pecado, aún dentro de nuestra infidelidad, aún dentro de nuestra miseria, el Espíritu Santo sigue trabajando y sigue transformándonos y sigue haciendo de nosotros personas que seamos más conformes a Cristo, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de nosotros. Y hermano, esto lo veo de una manera, esto a mí me parece algo increíble. Esto me parece algo increíble. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado lo que nos hemos preguntado en la introducción, de una u otra manera? ¿Cómo voy a poder amar a mi esposo si es que mi esposo es un cabeza hueca? ¿Cómo voy a poder amar a mi esposa si es que mi esposa no me respeta y es que me trata súper mal? ¿Cómo voy a poder amar a mi hijo, que mi hijo es un rebelde sin causa? ¿Cómo voy a poder amar a mis padres que me dejan ahí, que siempre están mandándome una cosa y otra y otra? ¿No? Esa es la típica percepción de los adolescentes, ¿no? Que los padres son muy malos, cuando realmente es verdad que los padres lo quieren mucho. ¿Cómo voy a amar a mi jefe, que es un incompetente a lo mejor? ¿O cómo voy a amar a mis empleados, que son unos incompetentes? Hermano, si ponemos la vista en cómo yo voy a hacer esa obra, ya hemos fallado desde el principio. Necesitamos depender de manera genuina del Espíritu Santo. Necesitamos depender de manera genuina del Espíritu Santo. Me gustaría poneros una frase de Timothy Keller que lo resume muy bien. Y me gusta mucho ese autor porque va mucho al punto, al corazón, a las motivaciones, a la transformación del Evangelio en nuestra vida. No se va a ver muy bien, pero bueno, la voy a leer igual. Dice Timothy Keller: el Evangelio, si se cree de verdad, quita de en medio cosas de las que dependemos. La dependencia de ser constantemente respetado, apreciado y de ser prestigioso. La dependencia de que todo en tu vida vaya bien. La dependencia de tener poder sobre otro. Todas estas cosas de las que dependemos, tan grandes y profundas, continúan controlándonos, porque el concepto de que el glorioso Dios se deleita en mí con todo su ser es solamente eso, un concepto y nada más. Nuestros corazones no lo creen y por eso andamos en modo automático. Pablo enseña que si realmente quieres cambiar, debes dejar que el Evangelio te enseñe. Esto significa que el Evangelio te entrene y te discipline durante un periodo de tiempo. Tienes que dejar que el Evangelio razone contigo. Debes dejar que el Evangelio cale hondo en tu corazón hasta que cambie tus motivaciones, tus puntos de vista y tus actitudes. Como veis aquí, no estoy haciendo mucho énfasis en las obras externas que se van a producir por causa del Evangelio. Eso lo veremos la semana que viene, porque el contexto nos lo manda de manera explícita. Pero hoy quiero ahondar más en eso, en los cambios profundos que deben generarse en nuestro corazón. Esa capacidad para cumplir la obra de Dios que nosotros no tenemos por nosotros mismos, que nosotros no podemos generar. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo para poder hacer todo eso, para poder andar en santidad. Para poder hacer cualquier obra espiritual, necesitamos al Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y abarca todas las áreas de nuestra vida. Yo no sé, yo todavía no he descubierto ninguna área en donde el Evangelio no pueda darme la respuesta a cómo debo hacer las cosas. O a qué motivación, o a qué actitud en el corazón debería tener. Si tengo orgullo en mi corazón porque me creo más de lo que soy, puedo recordar que yo simplemente soy un pecador salvado por gracia porque tengo ahí la cruz de Cristo enfrente. Si alguno de nosotros tiene envidia, yo puedo recordar que para Cristo somos todos iguales porque murió por todos nosotros. Ya no hay griego, ni judío, ni gentil, ya no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Ya no hay nada. Si tengo rencor a alguien, puedo recordar que Cristo no me tiene rencor. No solamente que no me tiene rencor, sino que murió por mis pecados de manera completa, pagando la ira del Padre por mí. Él murió, el justo, que murió por los injustos. El Hijo, que murió por sus enemigos para hacerlos sus hijos.
si tengo una motivación errada en cuanto al matrimonio, de que debo de amar o respetar a mi esposa o a mi esposo porque él se lo merece, y dice, bueno, es que si él no hace su parte, yo no hago la mía. Bueno, no vemos eso en el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cristo hizo su parte, aunque nosotros todavía éramos sus enemigos. Así que cuando vemos todo este tipo de preguntas de cómo podría superar eso, tengo un pecado que me está a lo mejor aplastando, puede ser la pornografía, puede ser el robo, puede ser la mentira, esas medias verdades, puede ser cualquier cosa, hermano, el orgullo, la envidia, la ira. La ira, ¿cómo me voy a enfadar yo de manera descontrolada? Si ni siquiera Dios se enfada conmigo de manera descontrolada por mi pecado, sino que, claro, me disciplina, pero Él me perdona. Me disciplina y me perdona. Ya veis, cuando ponemos el Evangelio en la mira, cubre todas las áreas de nuestra vida. Cubre absolutamente todo. Y eso produce que nosotros no tengamos excusa con ninguna de las cosas. Me gusta cómo lo pone Timothy Keller en esa frase. Dejemos que el Evangelio razone con nosotros. Que el Evangelio razone con nosotros. Que podamos ver nuestras actitudes, motivaciones en una situación particular y podamos decir, bueno, ¿cómo lo trató Cristo? ¿Qué es lo que el Evangelio me enseña? ¿Qué es lo que el amor que el Padre tiene por mí me muestra? El Evangelio, hermano, incluso, no lo tenía aquí apuntado, pero creo que es interesante, el Evangelio incluso nos enseña que Dios es el Dios que provee. Dios es Jehová Jireh. Dios es Jehová Jireh. Si Cristo murió por nosotros, nos dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará Él también junto con eso todas las cosas? Si Cristo ya proveyó por el problema más grande que era nuestro pecado, ¿cómo no va a proveer para el alquiler de este mes? ¿Cómo no va a proveer para la comida de este mes? O para la luz, o para el agua, o para el sello del coche. Fijaos el Evangelio razonando con nosotros de manera continua, de manera clara, de manera profunda. Y debemos dejar, y mi ánimo para hoy, para vosotros y para mí, es dejar que el Evangelio cale cada vez más profundo en mí. Y cuando el Evangelio va a calar más profundo en mí, entonces yo voy a poder ser un cristiano capacitado para hacer la obra que el Señor quiere que yo haga. El Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio va a llevar ese fruto del Espíritu en mí. Va a crecer en mí continuamente y lo va a seguir haciendo. Desde el día que me convertí hasta el día que me muera. Así que, hermanos, esta es mi reflexión sobre el pasaje de hoy. Por eso le he puesto a esta predicación el fruto del Evangelio, porque al final el fruto del Evangelio, o el Evangelio, produce un fruto: fe, amor y esperanza. Y un cambio de carácter, un cambio de motivaciones, un cambio de actitudes en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que decimos y en todo. Ya no se me ocurre ni qué más ejemplo, pero literalmente en todo. El Evangelio cambia nuestra perspectiva y nuestro punto de vista.